Jugadoras te cuentan lo que pasa en la ciudad. Son las 6 de la mañana con 46 minutos a esta hora de la mañana. ¿Cómo está usted preparando sus alimentos? ¿Usted sabe qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no puede hacer el momento en que está preparando sus alimentos? Pues ponga muchísima atención a esta entrevista porque ya está con nosotras Zuli Jaramillo. Ella es técnica de inocuidad alimentaria de la Secretaría de Salud y vamos a abordar este tema de la inocuidad alimentaria como política de salud pública en el Distrito Metropolitano de Quito. No solamente en sus hogares van a poder tener esta información, sino que el municipio de Quito, a través de la Secretaría Metropolitana de Salud, hace algunas inspecciones en algunos puntos. ¿Quiere saber cuáles son estos puntos? Ponga atención ya a esta entrevista. Zuli, bienvenida a este espacio. Les saluda Daniela Ruiz, Estefanía Santillán. Coméntenos el trabajo que ustedes como Secretaría hacen en los diferentes puntos de la ciudad. Conversábamos, ¿no?, que ustedes están ubicados haciendo estos controles en los mercados, en las unidades educativas. ¿Cuál es ese trabajo específico para que la ciudadanía conozca en relación al tema de la inocuidad alimentaria que ustedes hacen? Buenos días, Daniela. Buenos días, Estefanía. Pues nosotros dando justamente cumplimiento a las disposiciones del señor alcalde para trabajar por la salud justamente de la comunidad quiteña y de todos los habitantes de esta ciudad. Nosotros trabajamos justamente en lo que son mercados municipales, comercio autónomo que regularizado, algunas instituciones municipales como son centros infantiles, centros de atención temporal y también bares escolares de responsabilidad municipal. Nosotros a través de las técnicas de inocuidad alimentaria de las 10 administraciones zonales realizamos visitas técnicas para el control de parámetros de inocuidad alimentaria. ¿Qué implica esto? Lo que es la higiene del puesto, la higiene también del manipulador, ¿no? Cómo esta persona está vestida, si tiene, por ejemplo, agarrado su cabello, tiene las uñas cortas. La idea es que los manipuladores de alimentos preparados no tengan aretes o accesorios, collares, reloj y ese tipo de cosas, que dispongan de insumos como toallas, desechables, jabón, este tipo de cosas, que el puesto de trabajo también esté limpio. Son detalles que tal vez parecen sencillos, pero que en el día a día pues sí requiere de visita y una supervisión para verificar que estén cumpliendo y además que esto influye en la preparación adecuada de los alimentos, ¿no? Los Ustedes utensilios. hacen toma de muestras también, Zuli. Correcto, sí. De hecho, somos prácticamente el único municipio del Ecuador que lo hace así de una manera constante. Tengo entendido que hay otro par de municipios en el Ecuador, pero digamos, este es nuestro fuerte. Esto también nos permite ver no solo la parte ya visual, sino también la parte microbiológica de los alimentos, si es que estos están cumpliendo, si es que la persona pues ha realizado un correcto procedimiento al preparar sus alimentos. ¿Qué pasa cuando ya tienen ustedes los resultados de estas muestras, por ejemplo, y ven que no hay estas condiciones adecuadas de la manipulación de los alimentos? Ya, en este caso lo que hacemos es entregar justamente el resultado al manipulador de alimentos para que sepa cuál fue el error y se da un asesoramiento técnico, una capacitación in situ para que tome las medidas correctivas. Le damos un tiempo como para que procese estas indicaciones y posterior a esto se hace una visita de seguimiento y otra toma de muestra. Entonces, por lo general, pues se evidencia que hay cumplimientos y que o cumple o pues al menos se ha reducido justamente los errores que han cometido anteriormente. ¿Cuáles serían entonces estos errores que se puede cometer, ¿no? Y que a veces nos generan estos sustos y decimos, chuta, comí en algún lugar y me cayó pesada la comida. ¿Cuáles son estos errores que ustedes han podido detectar en cuanto a tema de manipulación de alimentos? Y de paso que también se convierte en una recomendación para el hogar, ¿no? Uno de los principales errores suele ser la contaminación cruzada, que tal vez utilizamos la misma tabla en donde tal vez se cortó la carne, el pollo, y utilizamos esta misma tabla o cuchillo para cortar verduras o picar hierbitas, ¿ya? Esa es una. También el inadecuado almacenamiento de los alimentos en el refrigerador, porque tal vez guardamos, yo que sé, un pollo, ¿no es cierto?, destapado y a veces empieza muchas veces a sangrar y empieza a contaminar el resto de alimentos en el refrigerador. Entonces es importante tapar adecuadamente los alimentos. Por ejemplo, si tuvimos sobritas del día anterior, muchas veces se recomienda incluso que lo rotulemos, porque a veces nos olvidamos. Entonces la idea es que esté esto rotulado para acordarnos.
Por ejemplo, los lácteos deben estar guardados. Muchas veces las refrigeradoras tienen un cajón, entonces se guarda en el segundo nivel del refrigerador. En el primer nivel, o sea, contando desde arriba hacia abajo, ¿no? En el primer nivel lo que se recomienda es que se guarden, por ejemplo, alimentos que ya han sido cocinados. Espera que se enfríe un poco antes de guardarlos en el refrigerador, ¿no es cierto? Embutidos en el segundo, como les decía, lácteos. Y en el último, guardar justamente carnes. Otra cosa que estábamos conversando hace un momento era el tema del descongelamiento de las carnes, ¿no es cierto? No dejarlas a temperatura ambiente, sino pues hacerlo dentro del refrigerador. Esto se llama un descongelamiento controlado, con temperatura controlada. Soli, ¿por qué no dejar afuera para que se descongelen las carnes, los pollos? ¿Por qué? Porque al momento que dejamos a temperatura ambiente favorece el crecimiento de las bacterias, entonces se van a multiplicar, entonces mientras que están en refrigeración este crecimiento está controlado. Zuli, perdón, ahí tengo otra consulta, porque a veces no solamente dejamos descongelando, a veces dicen, ay, todavía está congelado y le meto al horno a cocinar así congelado. ¿Qué pasa ahí? ¿Habría algún problema? No pasa ahí nada. No hay ningún problema. No pasa nada, pero sí es importante que, digamos, si tú la receta te decía media hora de cocción, sí debes asegurarte que posiblemente necesite un poquito más de tiempo, exacto, para asegurarnos de que llegue a la temperatura de cocción adecuada. Pero además también nos comentaba Zuli fuera de micrófonos, ¿no? Y nos decía que otro de los errores comunes es que la gente lava el pollo antes de prepararlo. Cuando llegó lo compró y lo lava. ¿Por qué no hacerlo? Porque muchas veces el pollo o la carne puede estar contaminada con algún tipo de bacteria y el hecho de echarle agua va a hacer incluso que contaminemos el lavabo o el área de preparación del cárnico, ¿no es cierto? Lo recomendable, digamos, porque a veces puede venir un pollo con sangre o algún alimento, algún cárnico con sangre, lo recomendable es coger un pañito, ¿no es cierto? Limpiarlo y desechar inmediatamente este pañito, ¿ya? En caso de que ya tal vez tuve que lavarlo, es importante desinfectar el área donde yo preparé, lavé el pollo, ¿ya? Digamos de lavabo, asegurarnos de que utilizamos cloro. Imagínense que hay estudios de que se han detectado que en las superficies, qué sé yo, mesones, donde tal vez picamos un pollo, ¿no es cierto? Tal vez lavamos la tabla, pero no precisamente desinfectamos el mesón. O limpiamos así nomás. Exacto. Solo secamos, digamos. Y han habido estudios en que han encontrado que 8 días después de haber cortado el alimento, siguen habiendo bacterias. Y muchas veces lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es asentar un pedazo de pan o algún tipo de alimento, una lechuga, y no nos dimos cuenta y sin saber contaminamos también estos alimentos con una bacteria patógena que posiblemente nos puede causar una enfermedad transmitida por los alimentos. Claro, por eso es importantísimo justo lo que decíamos, ¿no? Esto del manejo de alimentos que a veces uno como que no conoce a profundidad estos pequeños detalles que son de nuestro día a día. Otra de las curiosidades, yo digo, ¿no? De las cosas que nos puede llamar un poco la atención es el tiempo, por ejemplo, de congelación de los alimentos. La gente cree que puede, por ejemplo, comprar un pollo y dejarlo un año congelándose porque no pasa nada mientras esté congelado. ¿Qué tan cierto es o cuáles son los tiempos de congelación? Sabes que sí, congelado, sí, bueno, no te puede durar precisamente un año, es como máximo 6 meses, pero justamente alguna vez conversamos con los compañeros de rastro, porque ellos decían que, hemos visto, más bien dicho, que la gente piensa que compra la carne fresca incluso cuando el músculo está temblando, ¿no es cierto? Y no es lo adecuado. Uno debe dejar un periodo de maduración de las carnes para poderlo consumir, porque muchas veces los animales incluso han secretado adrenalina y sustancias que tal vez pueden ser tóxicas para nuestro organismo. Entonces, lo ideal es dejarle un tiempo de maduración. Entonces, congelados, los alimentos sí te pueden, en este caso los cárnicos, sí te pueden durar hasta unos 6 meses como máximo, ¿ya? Ahora, descongelados y en el refrigerador, ya ahí sí estamos hablando de 24 hasta 48 horas en refrigeración, no mucho tiempo, o sea, 2 días, como decimos. Bueno, ahí en este tema del manejo de alimentos tenemos como una amplia variedad, varios tips que quisiéramos en estos mismos momentos conversar, que quizás no tengamos el tiempo. Uno de los que sí quisiera que nos aclare también, Zuli, es por ejemplo el tema del arroz. Hay mucha gente que dice, bueno, yo hago arroz y lo tengo toda la semana en la refrigeradora. ¿Es bueno, es malo? ¿Qué se debe hacer? Excelente pregunta. De igual manera, el arroz como máximo 2 días.
Así está en la refrigeradora. Así está en la refrigeradora o así esté tapado. Uno piensa que porque está cocinado pues está seguro, pero muchos análisis que se han realizado, una de las bacterias que se ha encontrado se llama Bacillus cereus y es justamente por dejar el arroz bastante tiempo en refrigeración. Esto a largo plazo te pueden causar distintas enfermedades, incluso temas de gastritis o algún tipo de enfermedad que a largo plazo te puede hacer daño. No es inmediato posiblemente, pero lo ideal es que máximo en las 48 horas ya se termine de consumir ese producto, si no mejor desecharlo. Queremos agradecerle a Zuli por habernos acompañado. Ya sabe, en las unidades educativas, en los mercados, la Secretaría de Salud está haciendo estas visitas para comprobar precisamente la inocuidad de los alimentos, pero en casa usted es el responsable, así que también infórmese, averigüe antes de consumir un alimento cómo prepararlo, cómo cuidarlo, cómo también manejarlo para que se evite complicaciones de salud. A Zuli, muchísimas gracias por habernos acompañado en Las Madrugadoras. Gracias también. Hemos dialogado con Zuli Jaramillo, ella es técnica de inocuidad alimentaria de la Secretaría de Salud.